Un gusto tenerlos aquí en nuestro seminario mensual de soluciones. Estamos grabando la sesión porque todos ustedes van a poder acceder a la grabación después del seminario. Entonces, no se preocupen, les mandamos todo por correo. Y bueno, ya saben cómo es nuestra tradición. Vamos a pasar a nuestro tradicional check-in, que en esta ocasión tiene como invitada especial a Thalía. Entonces, cuéntenos, en la escala de Thalía, ¿cómo están llegando a esta sesión? No sé, creo que sí. Quizás me siento como la número. Es difícil. No sé, pero voy a leerles cómo se sienten ustedes en la escala de Thalía. 5. Ok, perfecto. Jazmín, muy bien. 3, 1, muy Marimar. Yo creo que me siento un poquito como la número 2. Estoy un poco cansada, pero con toda la actitud. Tenemos 7, tenemos 6. Buenísimo. Tenemos varios números 4. Es que la inflación ha estado difícil. También tenemos número 2, 8. Fantástico, brillando como siempre. Fantástico. Un sólido 7. Ok. Fantástico. Muchas gracias a todos y todas por contarnos cómo se están sintiendo, cómo están llegando a esta sesión. Y estos check-ins son justo para ayudarnos a conectar y para estar presentes en esta sesión. Eh, y bueno, adelante. Los estoy leyendo. Veo muchos 7, 8, 3, 7. Fantástico. Es bueno saber que Thalía de las telenovelas cuenta con muchas emociones para expresar nuestros sentimientos. Y bueno, ahora sí, y para dejarle la sesión a Juanita, vamos a comenzar y presentarla. Juanita es una defensora apasionada de la gestión sostenible del agua. Su experiencia laboral y académica se enfoca en mejorar la seguridad hídrica, la gobernanza y la resiliencia climática. Ha colaborado con organizaciones internacionales como la AGWA, UNICEF y la SIWI en proyectos en América Latina, en Asia y África. Juanita tiene una licenciatura en Ciencias Políticas, una maestría en Gestión y Gobernanza del Agua y actualmente estudia Finanzas Corporativas. Es voluntaria en la Red de Jóvenes del Agua y el Instituto Javeriano del Agua. Y además de su trabajo profesional, Juanita es voluntaria en la Red de Jóvenes del Agua, bueno, como ya lo había dicho, y el Instituto Javeriano del Agua, donde se involucra activamente en proyectos y actividades para promover la gestión sostenible del agua y el desarrollo humano. Entonces, sin más preámbulo, los dejamos con Juanita. Juanita, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí el día de hoy. El espacio es todo tuyo. Hola a todos, mil gracias, Itzel. Espero que estén muy bien. Voy a compartir la presentación. Gracias por esa introducción. A ver, ¿ahí se ve bien? Perfecto. Genial. Bueno, gracias. Hoy vamos a hablar sobre gobernanza del agua en América Latina y el Caribe, soluciones innovadoras para la crisis climática. Primero, pues voy a hacer una breve presentación sobre el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, que es donde estoy trabajando actualmente. Luego les haré como algunas notas sobre qué es la gobernanza del agua. Luego una breve introducción al nexo de gobernanza del agua y cambio climático en América Latina. Y luego me enfocaré un poco en las soluciones, que es sobre lo que se trata este seminario y finalmente unas breves conclusiones y pues un espacio de preguntas. Entonces, por favor, no duden como en enviar sus preguntas al chat. El Instituto Internacional de Agua de Estocolmo es un instituto de agua que tiende puentes entre la ciencia, la política y la práctica. Somos un tanque de pensamiento. Es un instituto de gestión del conocimiento con un enfoque claro en la gobernanza del agua. Fue fundada en 1991 por el Ayuntamiento de Estocolmo y es una fundación independiente sin fines de lucro. Actualmente trabajamos 95 personas que estamos divididos en 4 sedes, en la sede central en Estocolmo, en Pretoria en Sudáfrica, en Amán en Jordania y en Bogotá, Colombia, que es pues donde yo estoy. Y también organizamos la Semana Mundial del Agua y entregamos el premio Agua de Estocolmo y el premio Agua de Estocolmo Junior, que son como los premios considerados como el Nobel del Agua. Nuestra misión es fortalecer la gobernanza del agua para un futuro justo, próspero y sostenible. Creemos que el mayor reto que enfrenta la humanidad actualmente es la crisis del agua y esto se está exacerbando cada vez más, en parte por el cambio climático.
Y nuestras áreas de trabajo son la gobernanza de los servicios de agua potable, saneamiento y higiene, los recursos hídricos y la cooperación transfronteriza. Entonces, desde el 2015 hemos apoyado a más de 63 países en todo el mundo, en diferentes temas, como ya les comenté. Damos apoyo institucional, que esto significa asistencia técnica a países e instituciones sobre la gobernanza del agua y el fortalecimiento de la gobernanza, el desarrollo de capacidades, investigación y generación de conocimiento, desarrollo de herramientas y enfoques de trabajo y difusión de conocimiento e incidencia. Bueno, entonces ahora sí, entremos un poco más en materia. Entonces, ¿qué es la gobernanza del agua? Entonces, usualmente cuando hablamos del agua, entendemos al agua como un elemento natural que obedece a un ciclo natural, que tiene leyes de la naturaleza y el cual funciona pues sí bajo sus propias leyes hidrológicas, vaya a decirlo, y está separado de los impactos de los seres humanos. Entonces, el ciclo del agua tiene su propio comportamiento. Sin embargo, lo que yo les quiero presentar primero como que es la gobernanza del agua, es que el agua está constituida por diferentes elementos y estos elementos están mediados por relaciones de poder. Entonces, el agua efectivamente sí es este elemento que es el H2O, que es el elemento principal, pero también hay estructuras sociales y de poder y tecnología e infraestructura que influyen la forma como el agua fluye. Entonces, el ciclo hidrosocial sería la forma y los procesos que determinan de qué manera fluye el agua y que van más allá de las condiciones biofísicas y materiales. En este sentido, el agua es una composición de elementos y sus conectores, como ya lo dije, son las relaciones de poder. Quien decide cómo fluye esta agua y hacia dónde. El ciclo hidrosocial entonces busca analizar el agua del ciclo hidrológico e incluir las afectaciones y los impactos de las decisiones de los seres humanos. Y analiza y muestra las relaciones entre el agua y la sociedad. En el ciclo hidrosocial, el agua adquiere un significado e importancia de naturaleza política y social. Y de esta manera, el agua y la sociedad se están modelando e influenciando mutua y constantemente. Y esto lleva a que la crisis del agua es un producto de las relaciones de poder, pobreza y desigualdad, y no de la disponibilidad física del agua o del ciclo hidrosocial solamente. Y estas condiciones socioeconómicas están en riesgo de ser exacerbadas por los impactos del cambio climático. Entonces, el ciclo hidrosocial se podría definir como el ciclo o el proceso socionatural a través del cual el agua y la sociedad se construyen y reconstruyen entre sí a través del tiempo y el espacio. Esta es la definición que nos da Linton y Box. Esto tiene tres elementos. El primero es que la necesidad de gestionar el agua impacta la organización de la sociedad, que a su vez afecta la disposición del agua, dando lugar a nuevas formas de organización social, y esto es un proceso cíclico. Esto, por ejemplo, se puede ver en cómo las personas se movilizan y se reasientan en torno a los impactos del cambio climático, a las sequías, a las inundaciones y demás. En virtud de esta relación, el agua y la sociedad están intrínsecamente relacionadas, lo que significa que diferentes tipos de relaciones sociales producen diferentes tipos de agua y viceversa. Por ejemplo, en una ciudad es muy usual que las zonas de asentamiento de asentamientos irregulares, informales, o las zonas donde la tierra es más económica, es porque está más expuesta a inundaciones, porque no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento, porque están expuestos a agua contaminada y demás. Y el tercer elemento es que a pesar de que esta producción y representaciones sociales del agua, sus propiedades materiales juegan un papel activo en los procesos hidrosociales, estructurando e interrumpiendo relaciones sociales. Por ejemplo, en el caso de una gran inundación, pero también eso está relacionado con las decisiones de en dónde se va a construir una represa, de qué tamaño va a ser esta represa y demás. Esto por un lado, esto sería lo que es el ciclo hidrosocial. Ahora, sobre la gobernanza del agua. Algunas definiciones. Los sistemas de gobernanza del agua son aquellos que determinan quién obtiene qué agua, cuándo y cómo, y quién tiene derecho al agua y a los servicios conexos y sus beneficios. La OSD nos da la definición sobre la cual la gobernanza del agua es el conjunto de normas, prácticas y procesos
a través de los cuales se toman y aplican las decisiones para la gestión de los recursos y servicios hídricos y los responsables se rinden cuentas. Y la definición que usamos en el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo es la siguiente: la gobernanza del agua es una combinación de funciones, o sea, que realizadas con ciertos atributos, cómo se hace, para lograr uno o más resultados deseados. ¿Para qué? Y todo ello conformado por los valores y las aspiraciones de los individuos y las organizaciones. Creo que la forma más fácil de entender la gobernanza del agua es dos elementos. Uno, que el agua no es un elemento, sino es una construcción social y política. Y dos, es básicamente quién obtiene qué tipo de agua, cuándo, cómo y dónde. Eso sería la forma más simple de explicar qué es la gobernanza del agua. Entonces, bueno, ahora para entender un poco el contexto de la gobernanza del agua y el nexo de gobernanza del agua y cambio climático. Les quiero hacer como un panorama de cómo estamos en América Latina en temas de recursos hídricos y agua, saneamiento y higiene. Entonces, América Latina, en primer lugar, cuenta con el 29% de la precipitación terrestre mundial y apenas está el 10% de la población. Esto corresponde a que cada persona, nosotros, por año, tenemos disponibles 21.300 metros cúbicos de agua. A pesar de esto, 150 millones de personas viven en áreas con estrés hídrico y el estrés hídrico es exacerbado por el riesgo de contaminación, por industrias y falta de tratamiento. América Latina ha visto un gran desarrollo y un gran progreso económico y social, y esto ha sido en parte impulsado por la gestión del agua en diferentes áreas, en agricultura, en hidroeléctricas, en acceso a diferentes tipos de energía, incluso aumentando la cobertura de servicios de agua, saneamiento y higiene, que disminuye la exposición a enfermedades, los costos médicos que podría tener alguna casa en caso de presentar estas enfermedades por uso de agua contaminada. Sin embargo, este gran avance se ha visto, está en riesgo por los impactos del cambio climático, y esto fue muy evidente durante la pandemia también. Entonces, aunque sí ha habido un gran avance, un gran desarrollo en la región, también estamos enfrentando riesgos por posibles pandemias, por impactos del cambio climático, por competencia por usos de agua y demás. Y América Latina también es una de las áreas donde se presentan altos niveles de estrés hídrico, y esto es en particular porque hay una gran diversidad geográfica y variabilidad climática que representa riesgo para el acceso a los recursos. Bueno, respecto a la situación actual sobre agua, saneamiento e higiene, en América Latina la disponibilidad de agua por persona es 4 veces mayor que el promedio mundial. Sin embargo, 166 millones de personas aún carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura y 24 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos. Estos rangos como de agua potable gestionada de forma segura y de servicios básicos los da el JMP, la WHO, y también es una forma en cómo se mide el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. En Sudamérica, entre el 40 y el 60% del agua para consumo humano provienen de acuíferos que están en riesgo de contaminación por agricultura y por minería, es decir, competencia por el uso del agua, y también Pero no era Laura, otra vez Laura, la gestión del ¿por qué agua no le residual. Ay, Y los impactos del COVID y de la pandemia evidenciaron la falta de resiliencia financiera y operativa en los servicios de agua, saneamiento y higiene ante choques externos. Entonces, aunque la mayor cobertura de servicios de agua, saneamiento e higiene ha disminuido las enfermedades transmitidas por agua contaminada, mejorando la calidad de vida de la población y disminuyendo costos por enfermedades, sigue el riesgo latente de que no hay una cobertura y de que el aumento de esta cobertura cada vez va a ser más difícil porque los sistemas no son resilientes y por los impactos del cambio climático. Es un gran reto aumentar la cobertura y a la vez fortalecer a los servicios, a la prestación de los servicios.
y eso tiene un impacto tanto en el acceso continuo como en el servicio. Y las mayores brechas de acceso a los servicios de agua y saneamiento están en las zonas rurales, en los grupos vulnerables, como los grupos indígenas, que por ejemplo constituyen el 60% de la población pobre, y en los grupos afrodescendientes, que constituyen el 50% de la población en pobreza extrema, de un conjunto de países que son Brasil, Uruguay, Panamá, Ecuador y Colombia. Y además de esto, el cambio climático exacerba las vulnerabilidades y desigualdades estructurales e históricas respecto al acceso a los servicios. Porque estas comunidades que han sido las que han tenido mayores dificultades para acceder a los servicios, históricamente ahora también enfrentan otro tipo de vulnerabilidades, como tenerse que desplazar por eventos climáticos extremos. Y finalmente, una situación actual muy breve y somera sobre el cambio climático en América Latina nos dice que entre 1980 y el 2019 hubo más de 900 eventos extremos de inundaciones y deslizamientos afectando a 73 millones de personas, y esto aún va en aumento. El 60% del área terrestre de Sudamérica y el 40% del área de Centroamérica está en cuencas transfronterizas, aumentando la necesidad de cooperación frente a la variabilidad climática y disponibilidad de los recursos hídricos. La capacidad de almacenamiento de agua en ecosistemas como páramos y acuíferos está disminuyendo significativamente, y la inseguridad hídrica tiene un impacto de entre el 2.2% y 3.1% del PIB de algunos países de la región. Por ejemplo, en Colombia el estrés hídrico impacta negativamente entre el 1.56 y el 2.31 del PIB. Esto está vinculado a la producción de agricultura, y ahorita este riesgo está, por ejemplo, poniendo en mayor vulnerabilidad a los cultivos de café, que es una de las mayores exportaciones y más importantes de Colombia. Entonces, ¿qué soluciones planteamos a esto? Que es como el propósito de este taller. Les voy a presentar 3 enfoques, pero quiero que lo piensen más como soluciones innovadoras, quizás hablarlo como herramientas, porque es que los temas de cambio climático son tan complejos y que aún no terminamos de entenderlos del todo. Y el nivel de incertidumbre es tan alto que me parece muy arriesgado hablar de soluciones. Así que prefiero plantearlo como herramientas que nos puedan ayudar a enfrentar el cambio climático y a disminuir la vulnerabilidad. Entonces, la primera herramienta de la que me gustaría hablar es para el fortalecimiento de la gobernanza, y que está enfocada a la colaboración y cooperación entre actores y a la identificación de brechas, limitantes, desafíos, búsquedas colaborativas de soluciones y demás. Estas son 2 herramientas que usamos en el instituto. La primera es más una plataforma multiactor de acción para la gestión de la fuente al mar, o sea, de los nacimientos del agua hasta el océano. Es una comunidad práctica de gestión del conocimiento. También genera conocimiento y desarrollo conceptual, investigación y estudios de caso. También tratan de hacer incidencia y crear un compromiso con la gestión del agua de la fuente al mar, en la política, las finanzas y las operaciones, y eso es particularmente relevante, como por ejemplo cuando las cuencas son transfronterizas e involucran diferentes países. Y un apoyo a la aplicación orientado a profesionales, a formación y aplicación de proyectos piloto. Esta plataforma está organizada y conformada por más de 30 organizaciones, y algunos socios incluyen, aparte de CIWI, al Nature Conservancy, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Organización de Tratado de Cooperación Amazónico y demás. La otra herramienta está más enfocada al acceso a servicios WASH. Entonces, la plataforma de la fuente al mar es gestión integrada de recursos hídricos. Esa está a la izquierda, y la que está a la derecha, el WASHPAT, está más enfocado al acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene. El WASHPAT es una herramienta y es un proceso en el cual se busca identificar los cuellos de botella que puedan ser falta
de colaboración entre actores, falta de datos, dificultad en el acceso a la financiación sostenible, brechas entre zonas rurales y urbanas. Y este proceso está informado por los riesgos climáticos y ambientales. Entonces, busca complementar la toma de decisiones más resilientes en el sector de agua, saneamiento e higiene con potenciales riesgos climáticos y ambientales. La segunda herramienta de la cual les quiero hablar es la generación de conocimiento. Entonces, este fue un documento que una investigación que hicimos el año pasado en el instituto y es un documento que está en proceso de publicación que habla de la inclusión de medidas de agua en las contribuciones nacionalmente determinadas de los países de América Latina y el Caribe. En esta investigación revisamos 25 documentos de contribuciones nacionalmente determinadas actualizadas presentadas entre diciembre del 2019 y mayo del 2022. Y el objetivo era identificar dónde y cómo se han incluido medidas de agua, saneamiento e higiene en las contribuciones en los diferentes países de América Latina y el Caribe, contribuir a identificar brechas y necesidades para la implementación de las medidas de agua, saneamiento e higiene y establecidas en las contribuciones, y apoyar las actividades de abogacía para la inclusión de medidas de agua, saneamiento e higiene y su respectivo financiamiento. Entonces, los resultados fue que 24 de los 25 países analizados, es decir, el 96% incluyeron medidas asociadas a recursos hídricos, con énfasis en la conservación de ecosistemas, la creación de resiliencia y la generación de energía hidroeléctrica. La mayoría estaban enfocados a infraestructura también para la provisión de servicios, como el aumento de cobertura, la garantía del derecho humano al agua, y creo que en eso es líder Bolivia. En la reducción de pérdidas de agua y fiscalización de prestadores, y promover un uso más eficiente del agua. Respecto al agua potable, 20 países de los 25, es decir, el 80% mencionar agua potable, pero apenas 13 tienen medidas específicas. Entonces, en esta investigación se hizo un scan de, por un lado, si se mencionaba agua relacionada con otro sector, o si se incluían en los compromisos medidas específicas, y solo 13 de los países incluyeron medidas específicas para el sector WASH, para el sector de agua potable, perdón. Para cada uno de los servicios de agua, saneamiento y higiene se analizaron además aspectos como el incremento en la cobertura, el número de personas que recibe un servicio continuo, la existencia de infraestructura que sea resiliente al cambio climático o que esté adaptada, y la gobernanza, entendiéndola como un marco institucional de esquemas de coordinación entre actores de financiación y demás. Por lo general se reconoce el nexo entre la gestión de los recursos hídricos y otros sectores clave como el ambiental y la agricultura, ganadería, forestación y afolu. Y para el agua potable, el contexto en el que se menciona es en su mayoría a contribuir a comunidades resilientes. Sin embargo, siento que esto todavía es un poco ambiguo porque no es muy claro a qué nos referimos con resiliencia. La resiliencia tiene diferentes esferas, pero todavía no hay un estado del arte que diga con claridad qué es resiliencia en el marco del cambio climático. Siento que es un proceso en construcción en este momento. Bueno. Y para salud, para el sector de salud, 12 países incluyeron temas de salud relacionados con agua y principalmente relacionados con inundaciones, es decir, con enfermedades transmisibles a través del consumo de agua contaminada o por enfermedades vectoriales, como el Zika y el chikungunya por agua estancada. Algunas de las medidas que se incluyen también es el aumento de cobertura, el tratamiento de aguas residuales y reuso, la gestión de aguas residuales y un desarrollo de un marco regulatorio. Y finalmente, solo un país incluyó medidas para el sector salud.
Eh, bueno, y algunas conclusiones son que el sector de agua, saneamiento y higiene tiende a estar inmerso en el componente de adaptación y no tanto de mitigación, a pesar de que el sector también podría contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la inclusión de las temáticas de agua, saneamiento y higiene no son suficientes porque es importante establecer acciones, metas e indicadores específicos y en especial identificar las fuentes de financiamiento. Finalmente, las contribuciones nacionales nacionalmente determinadas deben ser un reflejo de otros instrumentos de planificación o de política a nivel nacional. Y en línea con esto, se espera que este año se haga una segunda fase de este estudio que pueda analizar los planes nacionales de adaptación y otros instrumentos de cambio climático que contribuyan y complementen a las contribuciones nacionalmente determinadas. Creo que quizás esta es una de las herramientas más valiosas que puede tener un país en temas de gestión y gobernanza del agua en el marco del cambio climático. No solo porque se están comprometiendo y están reconociendo la importancia del agua y la vulnerabilidad en el marco del cambio climático, sino también porque les permite, uno, marcar objetivos claros, dos, desarrollar planes nacionales de adaptación robustos, y tres, acceder a financiamiento climático para implementar los compromisos que se hagan en las contribuciones. Y ese es la tercera herramienta que les quisiera presentar, y es el acceso a financiamiento climático. Usualmente el financiamiento climático, la mayoría está enfocado a mitigación, muy poco está enfocado a adaptación. Apenas el 0.3% del financiamiento climático a nivel mundial, creo que estas son cifras del 2017-2018, este 0.3, va al sector de aguas y saneamiento, y en su mayoría va para medidas de adaptación. Sin embargo, pues como ya lo he mencionado varias veces, también se debería abordar la resiliencia del sector de agua desde una perspectiva de mitigación. Por un lado, entonces, es cómo se puede acceder a los fondos de financiamiento climático, y por el otro, cómo fortalecer a las instituciones a nivel nacional para que puedan implementar los proyectos de financiamiento. Creo que aquí tuvimos también un webinar hace un par de meses sobre financiamiento climático que era muy interesante porque hablaba también de cómo la mayoría del financiamiento climático viene del sector privado. Pero bueno, para fortalecer para fortalecer a los actores nacionales y que se puedan implementar medidas de financiamiento, proyectos de financiamiento climático, hemos prestado apoyo a propuestas de readiness o de preparación para el fortalecimiento institucional previo a la ejecución de proyectos. Sin embargo, es importante considerar también que las contribuciones de gases de efecto invernadero por falta de saneamiento, trasvase entre cuencas, consumo de energía para la potabilización y demás, tienen un impacto, y que también se podrían presentar proyectos de mitigación y buscar otras formas y mecanismos de acceder a estos recursos. Y esto es particularmente importante si se tiene en cuenta que el acceso a agua, saneamiento e higiene son un derecho humano, al igual que a un medio ambiente sano. El derecho humano al medio ambiente sano se reconoció el año pasado, y que el cambio climático puede aumentar la exposición a riesgos y desigualdad de comunidades que han sido histórica y estructuralmente vulnerables. Entonces, muy brevemente, algunas conclusiones son que es imperativo reconocer el impacto antropocéntrico en el ciclo del agua y entenderlo como un ciclo hidrosocial. Creo que esto nos da más herramientas y un mayor entendimiento de nuestro marco de acción para crear comunidades resilientes, por ejemplo. Que aunque en América Latina y el Caribe cuenta con mayor disponibilidad de agua por persona por año en comparación a otras regiones a nivel mundial, aún existen zonas con estrés hídrico exacerbado por el cambio climático, y esto pone en riesgo el cumplimiento del derecho humano al agua, y que existen diferentes herramientas para abordar estos retos, que algunas de ellas incluyen el fortalecimiento de gobernanza, gestión del conocimiento y acceso a fondos verdes para el clima. Sin embargo, es prioritario hacer un llamado de atención y a separarnos de la visión de carbono, o como se dice en inglés, Carbon Tunnel Vision, con la que usualmente se aborda el cambio climático, y que, por ejemplo, esta refleja en que la mayoría del financiamiento para cambio climático está orientada a la mitigación, dejando de lado la adaptación.
De igual forma, es importante elevar el agua y las cuestiones de seguridad hídrica en las agendas nacionales y regionales, y creo que en esto ha habido un gran avance, especialmente en la incorporación de la seguridad hídrica y de la garantía del derecho humano al agua en las contribuciones nacionalmente determinadas y en los planes de adaptación, pero queda, queda mucho trabajo por hacer y por eso desde el comienzo quise enmarcar esto más como en herramientas que los países puedan utilizar para hacer frente al cambio climático desde el sector del agua y no tanto soluciones. Me parece muy arriesgado hablar de soluciones, pero sí los quería dejar como con esa idea de cómo elevar el tema del agua en las agendas climáticas y también de qué herramientas se pueden usar para hacer cara al cambio climático. Entonces, eso sería todo. No sé si hayan preguntas. Muchísimas gracias, Juanita. Yo creo que todos estamos muy contentos de haber recibido tu presentación, que fue muy clara, muy concisa, nos llevó de la manita, nos compartiste unos datos súper interesantes. Tengo algunos aquí anotados y justo sí, es momento de pasar a la parte de las preguntas. Entonces, si quieren ir levantando sus manitas. Ok. Muy bien, nos están preguntando sobre el gráfico del financiamiento que nos compartiste. Si pudiera Roberto elaborar un poquito más su pregunta, o si alguien más tiene alguna pregunta en específico, por favor levanten su manita y pueden encender sus micrófonos y sus cámaras para que Juanita pueda responderles. Hola Itzel, ¿se me escucha bien? Soy Roberto. Hola Roberto, sí, te escuchamos. Sí, solamente quería pedirle a Juanita, bueno, y agradecer tu presentación, Juanita. Muchas gracias por la capacidad de síntesis. Quería preguntarte sobre la barrita que está en la parte izquierda baja del fondeo aprobado. ¿Cómo la entendemos? Porque veo una graduación ahí de colores y luego, ¿por qué el tope de 4? No sé si es la escala mínima. La barra la lees de izquierda a derecha, entonces el monto mínimo aprobado para un país es de 4, que ahorita en el gráfico no veo exactamente cuál país apenas tiene 4 millones de dólares aprobados, y el monto máximo que ha sido aprobado para un país es de 1.158 millones y esto corresponde a Brasil. Entonces, estos son datos actualizados y la graduación de la barra te está mostrando básicamente eh, cuánto financiamiento ha sido aprobado para cada país de América Latina y el Caribe. Perdona, Juanita, hay una pregunta más. ¿Este financiamiento está determinado en función de la cantidad de agua o reserva con la que cuentan estos países o son potenciales o cómo lo determinan? No, este financiamiento es en general. Este no es financiamiento solo para agua. Realmente, bueno, nosotros hemos hecho análisis no para proyectos de agua como tal, sino para propuestas de fortalecimiento institucional, que son las que se hacen previas a la ejecución de proyectos. Y realmente es muy difícil acceder a fondos que sean solo para agua. Entonces, la mayoría de proyectos y de financiación climática verde afecta o no afecta, beneficia o es para múltiples sectores. Entonces puede Vale. ser como irrigación, pero entonces no solo agua, sino si es irrigación, entonces es por un lado agricultura y por el otro lado es como gestión de los recursos hídricos. Muy bien. Vale, muchas Siempre gracias, van Juanita. como de la manita. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Tenemos otras manitas levantadas, pero también tenemos en el chat que Sergio nos había hecho un comentario. Entonces, Sergio, ¿quieres hacer tu pregunta? Adelante. Gracias, buenas tardes. Quería preguntarte, yo pues estoy acá en Colombia y juntamente estamos en un proceso ahorita de ordenamiento de una cuenca y me cae supremamente pertinente el tema y quisiera ver cómo proyectas o cómo visualizas
este tema de la gobernanza a la hora de la creación de los consejos de cuenca y el actuar de estos consejos de cuenca. Pero ¿en qué sentido? ¿Cómo la visualizo? ¿Cómo O sea, ves que la los consejos participación? de cuenca están incluyendo a actores clave, que son los beneficiarios y los habitantes de pues de la cuenca, ¿no? Pero ¿en qué sentido me lo preguntas? Sí, ¿cómo ves que podamos integrar este tema así como lo estás planteando en el marco de un consejo de cuenca? Bueno, depende mucho del contexto, pero yo creo que pues, primero tiene que ser un proceso consultivo con las personas, con los habitantes del lugar, y luego entender un poco el marco institucional y regulatorio. Creo que empezaría por esos dos lados. Por un lado, el marco institucional y regulatorio, y por otro lado, como un proceso de consulta con ellos, con el consejo. Pues porque ellos también van a necesitar como un apoyo, ¿verdad? O sea, un apoyo financiero, un apoyo de desarrollo de capacidades, un apoyo de manejo y acceso a los datos. No sé si respondí tu pregunta. Y bueno, y si de pronto nosotros quisiéramos contar con el apoyo de ustedes en un escenario con actores locales clave, ¿podríamos Sí, contar con ustedes? claro, por supuesto. Con mucho gusto, sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ti. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Juanita. Vamos a seguir con Hugo. Adelante. Hola, muy buenas noches para todos. Buenas noches, Juanita. Muchísimas gracias por tu presentación. Como lo decía el compañero anterior, creo que cae como anillo al dedo en unas actividades puntuales que estamos desarrollando. En este momento yo soy de un departamento que se llama el Departamento del Quindío acá en Colombia, uno de los departamentos más pequeños, y estamos desarrollando un proyecto integral de conocimiento de riesgo donde estamos estudiando, digamos, riesgo y amenaza y vulnerabilidad por avenidas torrenciales y por inundaciones para 10 municipios, que son 12 en mi departamento. Mi pregunta es que cae, te repito, cae como anillo al dedo y es, estamos fortaleciendo la red de conocimiento de riesgo en marco del agua, también en remoción en masa para esta zona. Sería muy importante conocer cómo fortalecer esas políticas y de pronto nos puedes dar o contar dentro de lo que ustedes pudieron percibir en todo el estudio que realizaron a nivel de Latinoamérica, si hay alguna que nosotros, aunque todas son muy particulares, alguna que podamos tomar como base para fortalecer el tema de recurso hídrico en el ordenamiento del territorio de nuestros municipios. Lo digo por áreas de retiro, suelos, fajas de protección de recurso hídrico, tanto en nacimientos como en cuerpos de agua. No sé si de pronto es muy extensa la pregunta, discúlpame y de nuevo muchísimas gracias. No, con gusto. Nosotros hemos tratado temas de vulnerabilidad respecto al acceso de recursos hídricos, pero vulnerabilidad que afecta a la población. Entonces eso sería como la disponibilidad de recursos hídricos y también la vulnerabilidad social, financiera, política, y que todos estos conjunto de elementos se suman en una variable de riesgo para la población. Entonces creo que el trabajo, según lo que te entendí, el trabajo que tú estás haciendo es un poco más técnico de qué agua está disponible en la cuenca, y el trabajo que nosotros hemos hecho, que también sería un complemento muy interesante, es en base a esta disponibilidad de recursos hídricos, cuál es el impacto en la población y cuál es el riesgo en la población. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Sí, sí, claro, no, porque inclusive son dos elementos.
Sí, claro, no, inclusive me interesa mucho obtener, digamos que esa bibliografía para el tema de vulnerabilidad ambiental y social con respecto a estos dos fenómenos naturales, en, digamos que en la cuenca o en el área en que estamos trabajando. Por eso te decía que es muy interesante para poder intentar obtener como esos ejemplos que hayan podido salir de otros países y que podamos adaptar para nuestra zona. Por eso sí es muy interesante y te agradezco muchísimo. Después creo que bajaré la información que tengas de contacto contigo para contactarme directamente y mirar si podemos intercambiar alguna información. Con mucho gusto, sí, creo que les voy a dejar mi correo, igual creo que después envían la presentación y al final está mi correo, pero lo voy a escribir en el chat de una vez. Mil gracias de nuevo, Juanita. Gracias, Hugo. Y gracias, Juanita, por explicarnos con tanta paciencia. Ahora voy a tomar algunas preguntas del chat. He visto algunas que comparten algunos puntos. Entonces, aquí tomando desde Fernando Soto y de Lucy Boutés, ¿cómo es posible fortalecer la gobernanza del agua y su gestión desde un enfoque de la sociedad civil o ciudadanía en el contexto latinoamericano? Y esto aunado de cómo puede mejorar la situación con el activismo internacional. Bueno, creo que por un lado, todos los procesos de fortalecimiento de gobernanza del agua, si se quiere que sean exitosos, pues tienen que incluir a todos los actores relevantes. Y eso prioritariamente es la sociedad civil, que son, uno, pues los que tienen el derecho al agua, porque al final el derecho es uno, es un derecho humano y dos, es un bien de la nación. Pero, bueno, y estos procesos tienen que estar insertos como en procesos formales, por decirlo de alguna forma. Entonces, como yo lo veo, es que por un lado hay procesos formales que lleva el Estado, que lleva la regulación, que llevan los diferentes actores estatales, que tienen que ser consultados por la sociedad civil, pero por el otro lado también es responsabilidad de la sociedad civil hacer veeduría y hacer una vigilancia y hacer contrapeso a las decisiones estatales. Entonces creo que sería como esos dos enfoques. Por un lado, la sociedad tiene que ser consultada y creo que en Latinoamérica en particular respecto a los recursos hídricos es una sociedad civil muy organizada y muy activa y eso también ha permitido que pueda ser un peso y un contrapeso tan fuerte a las decisiones del Estado a niveles en que se pueda reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento, sé que se pueda reconocer los derechos de los ríos, que los ríos tengan tutores, creo que tengan una personalidad jurídica y demás. Sí, gracias, Juanita. Y justo ahora que lo comentabas, vino a mi mente la historia de Bolivia, de las guerras del agua de Cochabamba, que son un ejemplo de resistencia ante esta instrucción de la privatización que tenía el gobierno, ¿no? Para poder acceder a estos financiamientos internacionales y cómo la gente lo resistió reclamando su derecho al agua. Y justo en esa línea voy a juntar otras dos preguntas del chat que están muy buenas. Nos están preguntando sobre temas de financiamiento. Tenemos una pregunta desde Ecuador y también nos acompaña una profesora universitaria de Yucatán, donde Yucatán está en México y para quienes quizás no han escuchado, está habiendo un conflicto social en este momento debido a que se está proponiendo diversos proyectos porcícolas en una región que tiene cenotes, unos acuíferos muy importantes que están muy susceptibles a contaminación. Y pues Marta también nos pregunta sobre maneras de acceder a financiamiento para proteger los acuíferos de poblaciones indígenas. Me imagino que haciendo frente a estas megaindustrias porcícolas que están contaminando el agua. Bueno, el financiamiento climático verde creo que difícilmente podría cubrir un proyecto de protección de cenotes
si se enmarca como un conflicto por el uso del agua. Pero yo creería que hay otro tipo de mecanismos legales y regulatorios, como por ejemplo la delimitación de este tipo de proyectos en áreas naturales protegidas, que sí podría ser un poco más acertada para la situación. Siento que también hay otros mecanismos legales de protección del agua. Que claro, eso cambia de país en país. Entonces ahí se podría ver, sí, No, que fantástico, tiene Juanita. México, que tiene con agua, pero de financiamiento específico, creo que no sería mi primer punto de entrada. Mi primer punto de entrada sería cuáles son los mecanismos legales de protección del agua De protección del y de agua. regulación. Y de regulación. Sí. Muy cierto, Juanita, sí, exacto. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a darle, tenemos tiempo para, creo que una o dos preguntitas más. Entonces vamos con Marcela Rodríguez. Adelante, Marcela. Hola, buenas noches por acá, por Chile. Un gusto de saludarlas. Muy agradecida por esta muy interesante charla. Mi consulta va en relación a respecto a las medidas de agua que hablaba en una de las diapositivas. Si pudieras especificar o desarrollar un poquito más respecto de la relación o las acciones que se tomaban o cuáles fueron lo que se midió en relación a la salud y el agua. Esa sería como mi consulta, no sé si Creo queda que es claro. esta. Exacto. O sea, ¿cuáles son los temas de salud que digamos, que ustedes analizaron? Y bueno, principalmente eso, más que nada, tener así como profundizar un poquito, si es que puede. Sí, hay las Gracias. medidas que incluían los países eran cómo la variabilidad climática ponía en riesgo la salud humana y la mayoría de medidas que los países abordaban estaban relacionadas, uno, a las precipitaciones extremas, dos, a las inundaciones. En particular, en varios países se ha observado y se ha vuelto casi, por ejemplo, en Paraguay se reconoció que el Zika o el chikungunya, perdón, ahorita no recuerdo exactamente cuál de los dos, pero una de estas enfermedades que son transmitidas por vectores, por agua emposada y por agua contaminada, se había vuelto endémica. Entonces acá lo que los países estaban tratando de hacer y las medidas que estaban abordando era respecto a, uno, cuáles eran los impactos del cambio climático, cuáles eran los mayores eventos climáticos extremos, y dos, cómo estos eventos estaban exacerbando cierto tipo de enfermedades. La mayoría de enfermedades están relacionadas a contaminación de agua. Esto siempre ha sucedido desde antes del cambio climático, siempre ha sucedido, pero ahora se está exacerbando. Y dos, como el agua posada, los cambios de ciclos de lluvia y de sequía y demás están afectando también el comportamiento de estas enfermedades vectoriales y de los transmisores. Básicamente, la mayoría son insectos. También habían documentos que incluían, por ejemplo, la transmisión de enfermedades por roedores, cuando hay deforestación o, de nuevo, cuando hay incendios forestales y migran, pero era básicamente esa la relación. No sé si fui clara. Muchas gracias, sí. Sí, Sí, muchas gracias. con gusto. Gracias, Marcela. Ok, la última preguntita del día. Fabio, adelante, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Te Ah, Fabio escuchamos. Gallego. Ah, es que hay dos Fabios. ¿Cómo están, queridos amigos, amigas? Muy buenas noches. Por favor, me confirman si me escuchan. Son tan amables. Sí, perfecto.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, un placer. Mi nombre es Fabio Gallego. Te saludo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias de verdad por tanta información tan valiosa. Gracias de verdad. Yo tengo una consulta y es aprovechando que tú estás inmersa en esta institucionalidad. Sabemos que los ríos internos, los ríos de las ciudades tienden a ser muy contaminados, obviamente pues porque las personas aún no reconocen su valor ecosistémico y pues le arrojan residuos, ¿cierto? Lo que tú estabas diciendo ahorita, que empieza a generar vectores, que empieza a generar diferentes enfermedades, pues es por la cantidad de residuos que se le disponen a un río, ¿cierto? De manera inadecuada, o sea, se le ingresan, o yo he visto ríos que han tenido pasta, PET, colchones, muebles, residuos de construcción y demolición, ¿cierto? Y eso solamente pasa en una ciudad. Mi pregunta es, ¿cómo la institucionalidad no alcanza a priorizar todas las cuencas y todos los cuerpos de agua? ¿Está bien hacer un crowdfunding para empezar obviamente, a gestionar los aspectos económicos de una limpieza del agua en la parte logística y en la parte de residuos para empezar a hacerse activismo? ¿Tú qué opinarías al respecto? Y muchas gracias. Sí, o sea, me parece una idea maravillosa. Habría que pues, analizar muchas cosas. Por ejemplo, cómo se quiere hacer esta limpieza, y ahí empezar a ponderar realmente cuántos recursos se necesitarían, porque es que pues, yo no conozco las tecnicidades de la limpieza de un río o de una cuenca y no sé tú qué tipo de proyecto tengas en mente, eh, pero dependería de eso. Y lo digo también porque yo hilaría la idea del crowdfunding, eh, quizás con otro tipo de organizaciones que les interesa apoyar esto. Eso depende mucho de la zona en donde estás, pero se me ocurre, por ejemplo, programas de responsabilidad social corporativa. Eh, a veces es un poco riesgoso, a veces puede rayar con el greenwashing, pero lo pienso más como en la cantidad de dinero que realmente se necesitaría, y el tiempo en el que estarías dispuesto como a hacer esta campaña de crowdfunding, como pensando se necesitan ciertos recursos para limpiar una cuenca, eh, los responsables no lo están haciendo, ¿cómo lo vamos a resolver de la forma más eficiente y más rápida? Total, cierto. Pero sí, Perfecto. pues, pero eso es botando Maravilloso. ideas, o sea, se me ocurre así, pero es como yo lo Súper pensaría de maravilloso inicio. y ya está, pues, digamos, como en proceso. Entonces, qué rico poder contar contigo y con todas las personas que se puedan unir, porque definitivamente conocemos la ley de vertimientos, conocemos la ley de agua potable, sabemos que hay unos controles, pero la institucionalidad no alcanza. Y yo creo que es allí donde entramos nosotros también a complementar eso. Entonces, bueno, Claro, qué bacano estar en contacto. Esperemos que podamos seguir así. Y un abrazo y un saludo para todos y muchas gracias. qué un gusto. Muchas gracias, Fabio. Juanita, pues ya vamos a llegar al cierre de la sesión. Te agradecemos eh, lo, una vez más lo maravilloso de tu presentación, todo lo que nos compartiste, estas herramientas que seguro van a servir al cuerpo de liderazgo tremendamente. Les vamos a estar compartiendo a todos a través del correo de seguimiento la grabación de la sesión, así como los recursos que nos comparta Juanita. Entonces, Juanita, en nombre del cuerpo de liderazgo del equipo de Climate Reality, te damos un agradecimiento por acompañarnos hoy. Y antes de terminar, tenemos unos anuncios finales. Avísenme si están viendo mi pantalla correctamente. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Fantástico. Ok, muy bien. Entonces, una vez más, si aún no lo han hecho, les invitamos a que por favor puedan contestar nuestra encuesta del cuerpo de liderazgo. Valoramos muchísimo sus contribuciones, todas sus aportaciones para que podamos continuar mejorando nuestros programas y estos espacios para identificar otras temáticas que son importantes para nosotros y también qué herramientas necesitan y otros espacios quizás de colaboración. Entonces, si tienen 5 minutos, por favor, contesten nuestra encuesta. Y ya para cerrar,
Cuéntenos cómo se están yendo de esta sesión según este checkout de Thalía, que creo que es de mis favoritos de los que hemos hecho en la oficina. Cuéntenme cómo se están yendo de la sesión. Tenemos número 1. Ok, fantástico. Ok, fantástico, fantástico. 8, Marimar. Muchísimas gracias a todos. Los veo yéndose con 5, con 6, número 3. Qué gusto, qué alegría. Pues fantástico a todos y todas. Muchísimas gracias. Y ahora sí, lo último, por favor, chequen esta encuesta que les vamos a compartir, que es del seminario, para que podamos continuar mejorando estos espacios. Laura la va a compartir en el chat en un momentito más. Gracias, Laura, por compartirla, y también va a llegarles en el correo de seguimiento. Muchísimas gracias, Laura. Muy bien, antes de irnos vamos a tomarnos una fotito. Antes de irnos, y ya también si quieren abrir sus micrófonos para que los escuchemos hablar en sus acentos, estaría fantástico. ¿Ok? Vayan encendiendo sus cámaras. Me encanta ver siempre caras conocidas que están por acá, compañeros que se conectan constantemente. Qué bonito verles. Gracias por acompañarnos hoy. Ok, aquí va la primera foto. Aquí vamos. 1, 2, 3. Ok, pero espérenme. Conserven la sonrisa. Aquí vamos. Ya la última. Muy bien. Y terminamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos, y esténse pendientes de los eventos que tendremos en Climate Reality en las siguientes semanas y durante el mes de abril. Que estén muy bien. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias por todo, Juanita. Gracias. Hasta Con luego. gusto, hasta luego. Hasta luego. Bye. Chao. Gracias.